Muy buena noche para todos, bienvenidos a nuestra cuarta clase de matemáticas. Hoy nos acompaña nuevamente el profe John. Profe, muy buena noche, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches, y para una tarea que me recomendaron decirles a todos los estudiantes, que por favor sean ustedes partícipes de la clase que se está promulgando desde Bienestar Universitario en el aula de bienestar del taller de sedentarismo. Entonces, para que participen, por favor. Bueno, entonces, ahora sí, el tema que nos atañe hoy van a ser los productos notables. Y comencemos de una vez para que nos rinda el tiempo. Entonces, ¿qué son los productos notables? Son simplemente unas expresiones algebraicas que vamos a poder identificar visualmente, que tienen cierta forma, cierta característica, y que al tener esa forma o esa característica vamos a poder hallar el resultado sin hacer el paso a paso de la operación. Entonces son simplemente eso, expresiones que tienen cierta forma o que obedecen a ciertas reglas, y ya a partir de ellas vamos a poder encontrar un resultado. Entonces, la primera de ellas es cuando yo tengo dos expresiones que se están multiplicando y que tienen en común el primer término. Miren, aquí simplemente cada una de las expresiones va a tener un término A, y cómo encuentro la solución en vez de ponerme a hacer el paso a paso de este por este, de este por este, del primero por el primero por el segundo, y después segundo por primero y segundo por segundo. Entonces sencillamente cojo, oiga, como el primer término es igual, lo elevamos al cuadrado. Después, ¿qué hacemos? La suma de los dos términos centrales, ¿sí? Y lo multiplicamos por el valor A, y el último término va a ser la multiplicación de los dos últimos. Esa es simplemente la regla. Entonces miremos a partir de ejemplos. Tenemos este término, y si miramos este término, nosotros ¿qué hacemos? Primero tenemos que identificar que tenemos dos términos comunes, y miren, ¿cuál es nuestro término común? Va a ser este señor. Una vez identificamos términos, y mientras nos vamos aprendiendo la regla, pues sencillamente los nombramos. Este va a ser el término A, este señor es el que yo voy a llamar B, y este es el señor que yo voy a llamar C. Ahora sí, me va a permitir a mí que a partir de lo que ya tenemos identificado, pues simplemente lo vamos a reemplazar en la fórmula. Y miren, fue lo que yo hice acá. Tengo el primer término al cuadrado, la suma de los otros dos términos multiplicado por el término A, y la multiplicación de los otros términos. Simplemente hago la operación 6z al cubo, y recordemos, de las operaciones de exponentes es como si tuviera 6 al cuadrado, z a la 3, y a la vez esto a la 2. Como están multiplicando, me queda 6 por 6, 36, y me queda un z, 3 por 2, 6, y es el término que yo tengo aquí de resultado. ¿Qué más tengo? 10 más 7, 17. 17 por 6 me va a dar un total de 102, y simplemente conserva la variable z cubo, y 10 por 7 va a ser 70. Hagamos otro ejemplo para identificar. Siempre recuerden, lo primero que tenemos que hacer es identificar esos términos que son comunes. Si tienen la misma expresión, pues simplemente vamos y aplicamos la regla. Al principio nos costará, y de pronto las vamos a tener que tener unas fichitas bibliográficas en el cuaderno, pero créanme que por lo menos para el día que tenga que presentar en 8 días el quiz del aula virtual, ya por lo menos las manejarán un poquito más. Miremos el siguiente. Bien, el siguiente tengo dos expresiones, salvo que en este caso, bueno, las expresiones van a ser negativas. Y la misma historia, este va a ser el señor A, este va a ser el señor A, este va a ser B, y este va a ser C. Y recordemos, ¿cómo era que era la regla? El primer término al cuadrado, más la suma de los dos centrales, B más C, multiplicado por A, más la multiplicación de B por C. Y eso era sencillamente nuestra regla, ya una vez identificamos estos valores. Entonces, miren, cogimos, reemplazamos los valores, reemplazamos el término al cuadrado, B más C, B por C, y ya simplemente hacemos la operación. Tengan presente sobre todo esta expresión, y miren lo que voy a escribir acá. A veces nosotros cometemos errores. Es diferente que nosotros tengamos menos 2 a la 2, es totalmente diferente a que nosotros tengamos menos 2 a
a la 2. Hace unas 2 clases yo les decía, nosotros no tenemos que ser tacaños con los paréntesis. Y la razón de esto es que sobre todo en esta primera expresión está diciendo que el único término que se está elevando al cuadrado es 2. ¿Qué significa? Que tengo menos, a la larga sería como menos 1, por 2, por 2. 2 por 2, 4, por 1 sería el resultado menos 4. Y todo sencillamente porque de pronto obvié o pasé por alto escribir el paréntesis. En cambio en esta expresión, ¿qué hago? Es el menos 2 el que se repite 2 veces. Miren, menos 2 por menos da más y me da 4. Lo mismo pasa en este ejercicio, miren, es menos y al cuadrado, significa que tengo menos y por menos da más y me da y al cuadrado. Aquí estas dos señoritas las puedo sumar antes de operarlas. 5x más 1x me va a dar 6x. 6x por menos y más por menos da menos 6xy. Y lo mismo aquí, 5x por x, y yo ya sé que esto es como si tuvieran exactamente la potencia 1. Cuando están multiplicando, ya vimos en las propiedades de exponenciación que lo único que hacíamos era sumar los exponentes, es decir, 1 más 1 da 2, y aquí tenemos ya el resultado final de nuestra operación. Entonces miren cómo de alguna manera, sí, de pronto al principio vamos a tener que hacer el paso a paso, no sé qué, sí sé cuándo para llegar a la solución, pero ya con el tiempo vamos a de una vez hacer este brinco automáticamente hasta obtener nuestro resultado. La siguiente, nuestro tercer ejemplo, listo, nuestro tercer ejemplo, miren, nuevamente, ¿qué hice? Identifico quién va a jugar el papel de A, identifico quién va a jugar el papel de B y identifico quién es el papel de C. Salvo que aquí tengo algo, un negativo, significa que cada letra me la llevo con el signo. Cada letra con su signo. Y por favor tengan presente eso, porque si no de pronto vamos a terminar haciendo una operación errada. Entonces ahora sí, miren, cojo y reemplazo el valor de A, reemplazo el valor de B, reemplazo el valor de C, y teniendo lo que les acabo de mencionar. La letra B me lo voy a llevar con el signo negativo, la letra B me la llevo con el signo negativo. Alguien se estará preguntando ¿por qué? Porque es que la regla inicial decía, oiga, tengo un término A más B y un término A más C. Y entonces, ¿cómo hago para representar? Y voy a borrar un poquito mi poquito de mamarrachos. ¿Cómo hago para representar esta expresión así? Miren, es como si yo tuviera W a la 4 más menos X, y ahora sí, W a la 4 más 6X. Y miren que ahora sí está escrito de la forma donde un término separado del otro en forma de suma, y por eso es que nosotros nos llevamos en este caso todo el menos X como la letra B. Simplemente ya después hacemos la operación. 6 vacas menos una vaca me da 5 vacas, y hacemos la multiplicación, 6x por menos x da menos 6x cuadrado, y obtenemos la solución de nuestra primera operación sin necesidad de hacer todo el paso a paso, nuestro primer producto notable. Miremos el segundo caso. El segundo caso, que es el que se denomina el cuadrado de un binomio. Creo que todos por allá, no me acuerdo si estoy hablando de tercero o cuarto bachillerato. Ahora sí, en mi época se decía tercero y cuarto bachillerato, y uno decía el primero al cuadrado más 2b del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y miren que en este caso pues hacemos exactamente lo mismo. Vamos a tener que llevarnos el señorito que está ahí con todo y signo que está en la mitad. Entonces, ¿cómo va a ser la solución? Identificamos un término, miren, toda la expresión va a estar elevado al cuadrado. Cogemos el primer término y lo llamamos A, cogemos el segundo término y lo llamamos B, y simplemente reemplazamos. Y miren cómo lo reemplacé yo. Simplemente tenemos el primer valor, que está al cuadrado, 2 veces el primer término por el segundo y el segundo término
al cuadrado. Entonces ahora sí, primer término al cuadrado tengo 3, z al cubo, cuando yo elevo al cuadrado me queda 3 al cuadrado y z, 3 por 2, 6, y es el número que tengo acá, porque 3 por 3 da 9. El segundo, números con números y letras con letras, 2 por 3, 6, por 7, 42. Tengo x, y y z al cubo, x, y y z al cubo. Y aquí tengo 7 por 7, lo mismo, hacemos lo mismo que en el primer término. Tengo 7, x, y todo esto al cuadrado. Cuando rompo ese paréntesis, ¿qué me queda? Me queda 7 cuadrado, x cuadrado y y cuadrado. Y miren que es exactamente el número que voy a tener acá, 49xy. Vamos al siguiente ejemplo. En el segundo vamos a tener, miren, ahora un término con signo negativo. Igual que en el anterior, nos llevamos con todo y signo. En estos productos notables siempre vamos a tomar todo y el signo. Significa que esto, ¿cómo nos quedaría a la larga? Tendría xy al cuadrado más, abro paréntesis, menos 3k a la 8, cierro paréntesis, todo al cuadrado. Porque esto ya me va a permitir, creo que ese 2 quedó un poquito torcido, esto ya me va a permitir a mí simplemente decir que toda esta señorita va a ser A y toda esta señorita con todo y signo va a ser B. Y simplemente aplicamos la regla, primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y miren que aquí lo voy a reemplazar teniendo en cuenta el signo que me llevé, ¿sí ven? Miren que aquí estoy tomando el menos b, aquí estoy tomando el menos b y simplemente hago la operación nuevamente teniendo mucha precaución de los signos. ¿Cómo me queda cuando rompo esto? Este 2 afecta a este y este 2 afecta a este. Significa que me queda x a la 2 y 2 por 2, y a la 4. Aquí vamos a tomar en el término central números con números y letras con letras. Esto es como si era menos 3 por 2, creo que me da menos 6, y es lo que tenemos. Ahora las letras me queda x, y cuadrado, k a la 8. X, y cuadrado, k a la 8. En el último, menos 3 por menos 3 me da 9 positivo. Y 8 por 2, las potencias de la letra k, da 16. Y ya no tuvimos que hacer toda esa operación que sencillamente, ¿cómo nosotros multiplicábamos eso? Y recordemos, si lo teníamos antes, c más d. ¿Cómo nos quedaba? Este por este, más este por este por este, más este por este, y después lo que hacíamos era agrupar los que tenían términos comunes. Si tenemos una expresión con numeritos o con una sola letra, pues venga y vaya porque no es tan complicada la expresión, pero entre más letras, entre más expresiones algebraicas un poquito más complejas nos encontremos, pues tenemos, como les decía hace 8 días y les seguiré diciendo, mayor probabilidad de terminar metiendo las patas en el cálculo numérico que hagamos. Entonces sencillamente no hago esto, sino prefiero de una vez utilizar el producto notable que me permite primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Miremos el tercer ejemplo. En este caso, ¿dónde está el negativo? El negativo está en el primer término. Perfecto. Recuerden, me llevo el primer término con todo y negativo. Este es el que se va a llamar A y este es el que se va a llamar B. ¿Listo? Y lo hacemos nuevamente. Miren, ya una vez yo identifico los valores, sencillamente reemplazo en la expresión. Sí, al principio tendremos que hacer el paso a paso de lo que estamos operando, pero podemos... De una vez, escribamos acá, llevémonoslo para acá. El primer término va a ser igual a menos 4m a la 6. Y el segundo término va a ser 5 a la n. Y acordémonos, ¿cómo es que la regla? Bueno, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y entonces simplemente, tratando de no mirar esto que está acá, y perdón, por lo menos para ver si así centramos toda la atención en lo que estamos haciendo. Nos dice el primero al cuadrado, es decir, menos 4 por menos 4, y voy y miro, en efecto, 16.
Esto al cuadrado significa que es 2 por 6, 12. Y miren, ya automáticamente tuvimos la solución. Vámonos al segundo término. 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero por este. 2 por 4, 8, negativo. Y 8 por 5, 40, negativo. M a la 6, N, M a la 6, N. Miramos el último término me dice, oiga, elévelo al cuadrado también. 5 por 5, 25, N por N me queda N cuadrado. Entonces siguen que simplemente teniendo la fórmula, teniendo cada término, ya puedo empezar a reemplazarlo en la operación de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a tomarnos 4 minutos, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Cada una de esas 4 expresiones tiene un error. Tienen que decirme a través del error, a través del foro, en cada una, miren, la primera el error es tal, el segundo el error es tal, el tercero el error es tal, simplemente el error con base en los dos productos notables que vimos hace unos minutos.
Bueno, entonces acabamos de mirar los foros y veo que no hay ningún tipo de participación. Las semanas anteriores les daba un tiempo, esperaba que ustedes respondieran y yo solucionaba la actividad. Hoy no, hoy lo voy a hacer diferente, se los voy a dejar ahí de tarea. El espacio de los foros no es para perder tiempo, no es para quemar tiempo, sino es para poder interactuar con ustedes. No quieren interactuar conmigo, entonces seguimos simplemente con la teoría, muchachos, pero les recomiendo en las próximas clases empiecen a actuar en los foros. Para algo, digamos, todas las actividades tienen una razón de ser. Entonces, continuemos con los productos notables. Hablamos ahora de suma por diferencia de cuadrados. ¿Y cuál es esta operación de suma por diferencia de cuadrados? Dos expresiones exactamente iguales, salvo que lo único que los va a cambiar, que lo único que las va a diferenciar es el término del signo de la mitad. Y miren, no es que estén aquí, este va a ser igual a este y este tiene que ser igual a este. Y en vez de hacer toda la operación, lo único que yo hago es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Algo que de pronto nos enseñaron a nosotros en el colegio, ¿sí? Era que tenían que ser de potencias pares o podían ser, no sé, términos totalmente diferentes. ¿Qué pasa si lo que yo tengo acá es, por ejemplo, raíz de 3, creo que si lo escribo un poquito más bonito, ¿sí? Entonces miren, tengo raíz de 3 más z a la 9 por raíz de 3 menos z a la 9. Cumple con la condición sí, y la condición ¿cuál es? Dos términos exactamente iguales y separados por un signo negativo. Si bien uno es positivo y la otra es negativo. Cumpliendo con la condición es que me dice, oiga, coja el primer término y elévalo al cuadrado. Perfecto, el primer término, raíz de 3, y lo va a elevar al cuadrado. Ahora colóquele el menos y va a colocar el segundo término, es decir, z a la 9, y lo va a elevar al cuadrado. Y sencillamente reemplazo raíz de 3 por raíz de 3, pues ya sé que esta cosa va a ser el número 3, dejo el signo de la mitad tal cual, y z, 9 por 2, 18, me queda z a la 18. Entonces, ¿por qué les decía que normalmente a uno en el colegio le presentaban esta expresión y le decían, oiga, muéstremelo como una suma por diferencia, o también como se llama diferencia de cuadrados, que era lo primero que uno decía, no se puede porque aquí no tengo una potencia par, aquí no, y es simplemente para llevarlo de aquí a la fórmula original, pues sencillamente sacábamos la raíz del primer término y sacábamos la raíz del segundo término. Y ya con eso encontrábamos lo que nosotros denominamos el término A y el término B. Entonces no siempre tenemos que casarnos con las potencias pares o las potencias de enteros, porque puede ser en escenarios que nos encontremos con unas potencias un poquito diferentes. Ahora sí, miremos el primer ejemplo. Bueno, tenemos 5x, 5x, 6y y 6y. Ambos términos son exactamente iguales, están separados por un signo, por diferencia de signo, positivo o negativo. Aplicamos la regla como hicimos en el ejercicio anterior, y miren, simplemente, primer término al cuadrado, 5 por 5, ya me devuelvo, 5 por 5, 25, listo, 5 por 5, 25, y 6y, entonces me queda 6 por 6, 36, ya me ocupé de los números, miren, primer término y primer término al cuadrado, 5 por 5, 25, x por x me queda x cuadrado. 6y y 6y, 6 por 6, 36, y por y me queda y cuadrado. Y miren que ya automáticamente, en vez de romper todos los paréntesis, puedo obtener la solución. Miremos el segundo ejemplo. Tengo x más 10xy. Entonces, lo mismo hacemos que en las expresiones anteriores. Primer término, este es el que denominamos A en cada uno de ellos. Este término es el que denominamos B, y están separados de acuerdo a la regla, una con un signo positivo y otro con un signo negativo. Y decimos, bueno, el primer término al cuadrado, x por x al cuadrado, x por x, me queda x cuadrado, y el segundo término, 10 zy, me queda 10 por 10, 100, z cuadrado, y cuadrado, teniendo la precaución que el símbolo de la mitad
pues sencillamente va a ser negativo. En nuestro tercer ejemplo, 4x al cubo más 7w a la 5, y miren que nuevamente cumple la condición. Aquí decimos sí o no. Aparentemente no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Este signo es positivo, este signo no es negativo, pero aquí viene positivo y este signo es negativo. Pero resulta que en la primera semana nosotros veíamos unas propiedades, y creo que lo hacía con el ejemplo del profesor, que si el profesor se hacía adelante o atrás mío, seguía siendo muchísimo más alto. Entonces lo primero que nosotros hacemos es que podemos organizar la expresión, y miren cómo la voy a organizar. Tengo 7w a la 5 más 4x a la 3. Y acabo de organizar exactamente la primera, digamos, la primera expresión, simplemente volteando o intercalando los términos. Vamos para el segundo. Escribí primero 7w a la 5 menos 4x a la 3. ¿Listo? Y miren que ahora sí, esta expresión son dos expresiones totalmente iguales, sencillamente separadas por el signo de la mitad. Esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. Significa que para este caso este va a ser el señor A y este señor va a ser el señor B. Este va a ser el señor A y este va a ser el señor B. Y entonces, bueno, vamos y miramos la respuesta y miren, sencillamente aquí ya tengo separado. Miren que ya hice, ¿se acuerdan que ahorita cambiamos y nuevamente se me adelantó una gotica? Nuevamente, ya habíamos intercambiado los valores, esto lo había llamado A, pues miren lo que está acá, 7 por 7, 49, W 5 por 2, 10. Segundo término, 4 por 4, 16, 3 por 2, 6, y es lo que tenemos acá. Pero aparentemente, y vuelvo y digo, aparentemente como que las dos expresiones se parecían, pero no tanto para aplicar la propiedad. Pero ahí tenemos que acordarnos de lo que veíamos al principio, que podemos invertir el orden de una operación de suma y eso no nos va a alterar el resultado, y simplemente lo que hicimos fue colocar o transponer un valor con respecto a otro para llevarlo a la forma que nosotros ya sabemos manejar. Para la siguiente, entonces, cubo de un binomio, ¿sí? Y el cubo de un binomio, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Bueno, y nuevamente, ya aparecemos, es como una receta. ¿Y la receta cómo es? El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y nuevamente igual que en los dos primeros ejercicios que hacíamos, que tanto la letra A como la letra B me la llevo con signo. ¿Y eso qué significa? Que para este ejercicio A va a ser igual a menos 2n y B va a ser igual a 5m al cubo. ¿Listo? Y entonces comencemos a reemplazar. ¿Cómo nos quedaría el primer término? A al cubo significa que es menos 2n al cubo. Y ahorita lo vamos a ver, digamos, más bonito en el otro. 2 por 2, 4, por 2, 8, positivo o negativo. Menos, por menos da más, por menos da menos, es decir, menos 8. Y la potencia de n va a ser n a la 3. Y miren, ya tenemos por lo menos, este era el término A al cubo. Significa que esta cosita, ahorita que miremos, va a ser menos 8n al cubo. Si miramos el último término al cubo, entonces encontremos B al cubo igual 5m a la 3 y todo esto elevado a la 3. 5 por 5, 25 por 5, creo que nos da 125. Entonces 125 y ahora 3 por 3 da 9, nos da m a la 9. Vamos a mirar el resto de términos, pero vuelvo y digo, lo primero que hicimos fue llevarnos cada uno de los términos con su respectivo signo. Entonces, miren, cogí y construí la operación, cada uno con el valor de A, con el valor de A al cuadrado por B, A por B al cuadrado y B
al cubo. Nosotros ya habíamos hecho la operación de los extremos, ya habíamos encontrado el menos 8n al cubo y el 125n a la 6. Ahora despeluquémonos por el término central. ¿Cómo es el término central? Menos 2n al cuadrado. Este solo pedacito de la operación, ¿cómo nos queda? Menos 2 por menos 2 da 4n a la 2. Previamente está multiplicado por un ¿qué? Por un 3. Y ahora va a estar multiplicado por un 5m al cubo. Entonces, ya ahora sí, ¿cómo nos queda el resultado? 5 por 4, 20 por 3, 60. Números con números, letras con letras. El siguiente, n a la 2, m a la 3. Miren, n a la 2 y n a la 3. Vamos para el siguiente término. Chun, me limpio un poquito la pantalla. Entonces nos dice, bueno, el 3 y... el 3 va a estar multiplicado por menos 2n, y ahora sí, por este término al cuadrado, ¿cómo nos queda? 5 por 5, 25, y 3 por 2, 6, es decir, m a la 6. Entonces, ahora sí hagamos la operación. 25 por 3 creo que da 75. 75 por menos 2 creo que da menos 150. Y acabamos de multiplicar números con números, ahora letras con letras. ¿Cómo me quedan las letras? N a la 6, N, M a la 6, N, M a la 6. Donde tenemos que tener precaución, sobre todo que tengamos signos negativos, es especialmente cuando hacemos esto. Multiplicarlo por otro o simplemente lo terminamos elevando al cuadrado. Entonces, vamos para el siguiente. Chun. Cuadrado de un trinomio. Bueno, que recordemos de la semana pasada que veíamos nosotros de trinomio. Son simplemente expresiones que tienen 3 términos. Miren, 3 términos. El primero, el segundo y el tercero. ¿Cómo es la solución? Primero al cuadrado más segundo al cuadrado más tercero al cuadrado. Y después más 2 veces por las iteraciones. ¿Qué significa esa? 2 veces el primero por el segundo, el primero por el tercero y el segundo por el tercero. ¿Sí? No importa el orden que lo hagamos, sencillamente, nuevamente igual que en todos los casos, nos tenemos que llevar todo y el signo de lo que estamos hablando. Entonces, si aquí hay un negativo, entonces nos llevamos ese con todo y signo. Si aquí hay un negativo, nuevamente nos vamos a llevar con todo y signo. Entonces, miremos el ejemplo. ¿Qué me dice el ejemplo? Miren, perfecto, aquí vamos a tener un negativo. El primer término, ¿a quién vamos a denominar A? A va a ser igual a X al cubo. ¿A quién denominamos B? B va a ser igual a W a la 5. ¿Y a quién denominamos C? C va a ser igual a menos Y al cuadrado. Ya tenemos tanto A como B como C, ahora lo que hacemos es ir reemplazando a las operaciones como las tenemos arriba. Comencemos con el primero, me dice, oiga, A al cuadrado, significa que este término al cuadrado, ¿cómo me queda? Me queda X a la 6, ¿listo? Porque este término simplemente ya cogí y elevé al cuadrado. El segundo al cuadrado, es decir, este término al cuadrado, 5 por 2, 10, que son las potencias las que me preocupan, me queda W a la 10. El tercer término al cuadrado, es decir, me voy por este señor, menos por menos da más, significa que me va a quedar positivo, y me queda Y a la 4. Y ya hice esta operación y esa operación. Ahora me dice 2 veces más, y hagámoslo acá, 2 veces, ya abramos paréntesis, lo que tenemos que multiplicar. El primero por el segundo significa que es X a la 3 por W a la 5. Que afortunadamente no hay números, sino simplemente colocar las potencias, entonces vamos a poder romper ese paréntesis así solito. Más, vámonos por el siguiente término, ya hicimos este, ahora vamos a hacer este. 2 veces el primero por el tercero. 2 veces, abro paréntesis, el primer término que es X al cubo, y va a estar multiplicado por menos Y al cuadrado. ¿Listo? Y ahorita, digamos, borro lo de arriba para poder terminar de hacer la respuesta. Y el último pedacito nos dice, bueno, 2 veces el segundo por el tercero. Vamos a hacer este último pedacito, 2 veces el primero por el segundo. Entonces,
perdón si subo por acá, más 2 veces, abro paréntesis, el segundo, W a la 5, y va a estar multiplicado por menos Y al cuadrado. Entonces ya borro todo ese reguero para que no nos enredemos. ¿Listo? Listo. Entonces aquí ya lo tenemos, y aquí acordémonos que continúa el renglón, el ejercicio en el renglón de arriba. Entonces, ¿cómo simplificamos esos términos? Pues esto que está acá, como no tiene números ni tiene nada, sencillamente nos queda 2x a la 3, w a la 5. Miremos el segundo. ¿Cómo nos queda el siguiente término? Perdón. Más por menos da menos. Nos queda 2x a la 3, y al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cómo nos quedaría este último término? Ah, bueno, 2, positivo o negativo. Como aquí tenemos un negativo, más menos por más, pues sencillamente va a ser menos w a la 5, y al cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver cómo nos quedó acá. Entonces, miren, hizo la misma operación, de pronto digamos un poquito más organizadito, pero es para que vean que sencillamente cogemos cada uno de los términos por separado, identificamos A, identificamos B, identificamos C, y sencillamente los incluimos dentro de la fórmula, respetando los paréntesis, haciendo operaciones de signos, multiplicando números por números y letras por letras. Entonces, profe, usted me tenía una observación del punto anterior. Ahora sí, hay una... participaciones, mi profe. Aprovechemos los últimos 2 minutos. Entonces dice, buenas tardes, profe Cauchía. James Diego Mora. 1. El error está en la potencia, no está elevado. 2. 6x. 3. El resultado está mal, debería ser menos 18. 4. 24x estaría mal. 5. X al cuadrado debería estar con signo negativo. Solo le atino a una. Vamos a ver, ¿por qué? Solo le atino a una y de una vez miremoslo aquí. Y ya les digo por qué. ¿Cuál es la primera? Hasta ese momento habíamos visto una propiedad y decíamos, oiga, si tengo dos expresiones que el primer término es igual, ¿qué hacíamos? Esta propiedad era el primero al cuadrado más los dos términos centrales, cuando es menos 7, menos 7 más 7. Sí, menos 7 más 7, x, ese sí estaba bien el resultado, más 7 por 7, 49, más el primero por el último, mentira, ya aquí no era positivo, sino es, ¿sí ven lo que hice por borrar? Ahora sí, es menos 49. El error está aquí. ¿Listo? Si era el signo, dijo que el error está en la potencia. Entonces, miren, no estaba en la potencia, sencillamente el error era en ese signo. En el segundo, teníamos primero al cuadrado más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Este término no es 2 veces el primero por el segundo. 2 por 6, esto tendría que ser 12. El tercero, primero al cuadrado, 2 veces primero por el segundo, y el segundo al cuadrado, 9 por 9 da 81. Nuevamente el resultado no da. Primero al cuadrado, perfecto, 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 2, 4, por 12, no da 24. Y el último término sí da 144. Y el último término, miren, es exactamente igual que la operación que hicimos, es decir, el primero al cuadrado, bien, la suma de los dos términos, menos 5, menos 7, el resultado no es menos 12, sino es menos 2. Y el último término está correcto. Entonces ya por lo menos, miren que muchas veces, identificando los errores que cometen algunos o que se presenta el procedimiento, podemos encontrar. Muchachos, muchas gracias por todo, nos vemos la próxima semana y por favor muy atentos con sus actividades. Hasta luego.